Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada día, a esta misma hora y por este mismo canal. Saludos, Jairo Severino. Saludos, Delgado, muy buena para ti, todo bien. Tú sabes que esta semana es una semana de transición en muchos aspectos. ¿Verdad que sí? Una semana de transición. Tú sabes que primero hay un feriado en el medio de la semana. Sí, el feriado en el medio de la semana, que no se mueve, que implica al mismo tiempo el aniversario número 5 de años consecutivos del gobierno de Danilo Medina, pero al mismo tiempo el segundo primer año. Sí, de Danilo Medina. Pero además es la fecha de la restauración. Es la fecha también el inicio de cuál república, ¿de la segunda o la tercera? De la segunda. De la segunda. Teóricamente se pudiera decir que la tercera, pero no es la segunda, porque es la segunda. La primera, por ejemplo, la independencia efímera no fue nada, en el 22. Entonces la primera independencia de la República Dominicana fue en el año 1844, que duró hasta el año 1861-62. Y en el 1865 se inició la Segunda República, luego de nosotros liberarnos de la anexión a España que habíamos tenido durante 4 años. Fue 63. 63 se inició, fue 60, no, bueno, los apretos fueron 61, 62, en el 63, sí. Pero ya, tú tenías en el 63 una oficialización de la anexión, de un proceso que ya estaba prácticamente... Es más, te voy a hacer una pregunta, que tú eres un hombre que sabe de historia y como en estos días estos temas son importantes. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres declara la independencia efímera, que se llamó efímera y le llamó Haití español. Sí. No se llamaba República Dominicana. No. 2 meses y algo después, o sea, en febrero, los haitianos llegan aquí, 1822. Sí. Los haitianos llegan aquí. Yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que los haitianos invadieron? Los haitianos ocuparon la parte este de la isla. Esto no era República Dominicana. No invadieron la República Dominicana. Y ni siquiera era ¿qué significa eso? Era colonia española, pero España boba, porque España estaba en una situación fea. Prácticamente sin se desinteresó por algunas colonias. Era terreno, vamos a decir que la parte este de la isla era terreno... Un terreno bobo. Bien. Que no tenía ni siquiera ningún tipo de cosas. ¿Por qué los dominicanos decimos que Haití invadió a República Dominicana durante 22 años cuando realmente no es así? No fue así. No es así, Delgado. Lo que hizo Haití fue que ocupó la parte esa de la isla. Bien. Y te voy a hacer otro ¿Y qué hicimos nosotros? Te voy a hacer otro análisis breve, Jaime. Nos independizamos. No. Comenzamos a hacer país a partir de echarlo a ellos para allá. Te voy a decir un análisis. Un análisis que pueden acusarme de haitianófilo, pero no es así, sino vamos a la realidad. Vamos al objetivo. Dale para allá. El objetivo desde el punto de vista que tú no eres dominicano ni haitiano, ni yo tampoco. Eso es 1821. Vamos a decir, no, 1804. Sí, espérate, ahí voy. Es cierto. Bien. 1800, bien. 1801, 1802, 1800. En enero de 1804. En 1804, la parte este de la isla era una colonia francesa. La tenían los franceses y la parte este de la isla la tenían los españoles, ¿verdad? Sí. No había ni dominicanos ni haitianos. No. En 1804, los negros de la parte oeste de la isla se rebelan y se proclaman como independencia. Sí. Y entonces se proclama la República de Haití, que es, dicho sea de paso, la primera república que se creó o la primera independencia que se produjo en América. Un país negro. Un país negro. Sí, negro. En el año 1804. Bien. Es decir, que Haití nació en 1804. De ahí llegamos al 1822, cuando Haití decide ocupar la parte este de la isla, que todavía no era república, sino que era una colonia de una España boba, porque era una España que estaba en un profundo deterioro. Entonces, cuando Haití decide ocupar la parte este de la isla, ya tiene, oye esto, Jairo, que es importante, 18 años de existencia como nación. Exactamente. Como país. Pero un país, o sea, un país que tenía 18 años de existencia, decidió ocupar un terreno que estaba en la parte este, que no pertenecía a nadie en ese momento. Y entonces, duran 22 años como República de Haití en la isla completa. Y a cabo de 22 años, en 1844, es cuando se produce
la independencia de la República Dominicana o cuando los dominicanos deciden proclamar la independencia y crear la República Dominicana. Ahora yo te pregunto, si esto no era República Dominicana, la parte este, y si España tenía esta parte totalmente descuidada, ¿de dónde salió ese sentimiento? Ese sentimiento salió de una condición idiosincrática, se pudiera decir. Sí, es posible. De personas que nacieron aquí en la parte este de la isla, que no se sentían españoles, pero tampoco haitianos, y que tampoco se sentían haitianos, y que no eran dominicanos. No, obviamente. Simplemente eran personas nativas, y esas personas nativas crearon su propia idiosincrasia. Entonces dicen, no, yo soy, decían dominicanos por el Santo Domingo, ¿sabes? Sí, claro, por los dominicos. El gentilicio de Santo Domingo, de los dominicos, es dominicano. Católicos. Tú eres dominicano, pero tú no pertenecías a la República Dominicana. Es así. No te sentías haitiano, porque tú decías que los haitianos eran de aquel lado y que lo que hicieron fue que nos ocuparon. Entonces no soy haitiano tampoco. Y tampoco eras español. No. Porque la colonia española ya no tenía, porque España ya no tenía esta parte este como colonia, porque ya era de Haití. Pero además, Delgado, o sea que nosotros nos independizamos. ¿Quiénes fueron los que se organizaron o que dieron la cabeza para organizar el movimiento que dio al traste con la independencia o con el nacimiento de República Dominicana? La clase media. La clase media. La clase media. La clase educada. Clase educada. Que viajó fuera y estudió fuera. Que fueron los que fundaron la Sociedad Secreta Trinitaria si la memoria no me traiciona, en enero de 1838. Así fue. Sí, la Sociedad Secreta Trinitaria. 16 de enero de 1838. Que fueron 9 miembros, entre los cuales estaba Juan Pablo Duarte como uno de los líderes, pero no estaban ni Mella ni Sánchez. Porque ellos no formaron parte de la Trinitaria, de la sociedad, de la primera sociedad o la fundación, sino que luego se integraron. Porque la Trinitaria, Jairo, era un sistema piramidal de integración. Sí, así es. Eran 3, entonces cada uno tenía que buscar 3 más para entonces irse agrupando. Por lo tanto, entonces empezaron 9 miembros con la intención de que cada uno buscara 3 personas, 9. Otro buscaba, después de los 9, cada uno buscaba 3 personas, y cuando tú multiplicabas 9 por 3 eran 27, y tú ibas a tener entonces una pirámide de integración de gente que se iba adhiriendo a este movimiento independentista que surgió, como tú dices, de la clase media, de esa clase media dominicana, que no tenía nacionalidad, porque no se sentía haitiana ni se sentía española. Fíjate cómo la educación dominicana y la haitiana han tergiversado la enseñanza de la historia. Uno se da cuenta después, por el análisis de las circunstancias, de la cronología, porque, Delgado... Pero es que es mejor que sea así, Jairo. Bueno. Porque si no fuera así, nosotros tendríamos que reconocer entonces que los haitianos tienen más derechos sobre la isla entera que nosotros mismos. No, pero eso no significa eso. Si lo miramos como un ciudadano que no es ni haitiano ni dominicano y lee la historia que nosotros estamos relatando ahora, es capaz que diga, pero ven acá, pero esto pertenece a Haití. O sea, no estoy hablando, si no fuera ni dominicano ni haitiano, o sea, vamos a decir una persona neutral, que simplemente se detenga a leer la cronología. No, pero es solo por la independencia que ellos lograron primero de Francia. Recordemos que los españoles llegaron aquí primero que los negros africanos. Sí, y que los propios franceses. Entonces, de hecho, la batalla de Palo Hincado, 1808, Juan Sánchez Ramírez y Cotuizano, fue una batalla de reconquista de la colonia española. No fue una batalla de independencia. No. Es una batalla de reconquista de la colonia española que estaba en poder de Francia. O sea, fíjate que esa es, si se quiere, porque Juan Sánchez Ramírez fue uno de los primeros generales españoles, pero dominicanos, bueno, no dominicanos, sino asentados en esta parte de la isla, que comenzó a tejer de alguna forma u otra una identidad. No se sabía qué tipo de identidad, porque fue lo mismo que sucedió con Núñez de Cáceres en el año 1821. O sea, él en su cerebro todavía no cabía que esto pudiera llamarse República Dominicana, sino por eso, Haití español. Sí, y no solo eso, sino que cuando la constituyó,
en lo que pensaba era en adherir a la República Dominicana o a esta parte de la isla, a la Gran Colombia, la Gran Colombia suramericana, sí, porque entendía que todavía no siquiera teníamos condiciones de ser un país independiente, sino que teníamos que estar anexados a alguien. Era como una especie de cambio de anexión o de cambio de dependencia. Tenemos que reconocer ese primer gran esfuerzo de no llegar a hacer un esfuerzo de visión. Sí. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar conversando sobre el tema. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Severino, pero cuando se produce la independencia nacional, que nace la República Dominicana en 1844, había también una situación interesante, y es el hecho de que, o mejor me voy a ir más para atrás. En el año 1822, cuando se produce la ocupación haitiana a este lado de la isla, la parte oeste de la isla, es decir, el lado haitiano, era el lado próspero, Jairo. Sí, totalmente. De este lado no había nada. Sí. De este lado lo que había eran ateros. O sea, había una actividad comercial, obviamente, en lo que es Santo Domingo. Y se vivía de la ganadería, malamente, y se vivía de una especie de canon o de mesada, si se quiere, que le enviaba a España, a la República, al lado oeste de la isla. Esta colonia aquí no era productiva, dejó de ser productiva por un asunto de descuido de los propios colonizadores. Y entonces llegaba, o se supone que debía llegar, no recuerdo cómo se le llamaba esa figura, una mesada que llegaba a la parte este para pagar los salarios de los guardias, del comendador y ese tipo de cosas. Y a veces eso duraba 6, 7, 8 meses sin llegar. Y a veces tú veías que las autoridades de la parte este de la isla tenían un año que no cobraban su salario. Entonces estaban aquí haciendo prácticamente nada. Entonces hubo una especie de descuido. Pero a eso se agregaba otra circunstancia que también motivó hasta cierto punto la aceptación en principio de esa ocupación del lado haitiano. ¿Cuál? El hecho de que, Jairo, de este lado... Hay que recordar que muchos de los generales y militares independentistas dominicanos formaron parte del ejército haitiano durante esos 22 años. Entonces, pero fíjate algo, Jairo. Cuando se produce la ocupación en 1822, los haitianos, que ya eran independientes, abolieron la esclavitud. De este lado había esclavitud todavía. En 1822, una de las
de las bondades que vendía el ocupador haitiano era el hecho de que iba a abolir la esclavitud. Claro, esa abolición nos costó caro, porque esa abolición implicó que entonces los negros no fue que dejaron de trabajar, sino que ya pasaban a ser una especie de asalariados, o pasaban a ser especie de independientes, pero esos independientes se quedaban como quiera, como asalariados y mal pagados, porque no tenían nada. Entonces, tú eres negro, ya tú no eres esclavo, pero finalmente tú ibas a donde mí, que era hacendado blanco, y me decías, mira, yo trabajo, yo por comida, yo hago lo que tú quieras, yo sigo siendo esclavo si tú quieres. O sea, porque la miseria era tal que entonces ese negro que se independizó, ese negro que pasó a dejar de ser esclavo, no tenía forma de vivir como un hombre libre. Entonces, como quiera, seguía siendo una especie de esclavo con fachada de hombre libre. Yo quiero que tú te leas esos dos párrafos sobre la situación económica y en qué estaba sustentada la economía dominicana en los primeros 17 años de vida republicana. En esta etapa de 17 años había dos modos de producción: el capitalista, que se asomó como el dominante, y el otro, llamado por muchos el colonial, que fue así denominado. El modelo capitalista se basó en la producción manufacturera, cuyo objetivo esencial era la exportación, mientras el llamado colonial se reducía simplemente al trabajo en el campo. Exactamente. En resumen, las dos grandes regiones en que se dividió el país en ese entonces. Norte y sur, ¿verdad? Sí, bueno, norte, sí. Norte, sur y este estaban acumulados. Y como lo expresa Juan Isidro Jiménez, eran el norte, a excepción de la subzona occidental, sí, que era el sector tabacalero, tabaquero, sí, mientras que la región sur era maderero, ajá, y ganadero, sí, según Jiménez en 1974, su publicación de 1974. Las dos grandes figuras que predominaban en esas actividades y que luego pasarían a ser caudillos y ostentadores del poder eran Pedro Santana, ajá, y Buenaventura, que fueron los dos presidentes principales. De hecho, Santana fue presidente 3 veces en los siguientes 20 años. Y Buenaventura, Báez. Los haitianos, de hecho, intentaron recuperar el territorio hasta 1856. Y hay que reconocer algo, Delgado. Si no es por la figura de estos dos caudillos, Santana, que terminó mal, obviamente, porque anexó el país a España. Pero fíjate algo, creyó. Hablo sobre eso. Pero sin embargo. Pero tú dices, el segundo mandato de Báez, sí, en el año 1857, ajá, ya, fíjate, sí, que ya estamos cerca de la anexión, sí, fue un gobierno considerado desastroso. Ay. Su administración colocó billetes de bancos para la compra de oro y tabaco en el Cibao, sí, dando a cambio un papel moneda sin respaldo, o sea, sí, dinero inorgánico. Sí, así es. El total de dinero emitido era de 14 millones de pesos a una tasa de 1,000 por onza de oro, según dice Grullón en una publicación, sí, de 2010. Esta crisis económica conllevaron a una revolución que estalló el 7 de julio de 1857. Ese mismo día se instauró un gobierno provisional presidido por José Desiderio Valverde. O sea, posteriormente volvió a gobernar Pedro Santana. Sí. Ahora, cuando Pedro Santana anexa a la República Dominicana a España, que fue lo que dio origen luego a la Guerra de la Restauración, Jairon, en ese momento, dada la condición desastrosa que económicamente tenía la parte este de la isla, que era ya República Dominicana, había la necesidad o la obligación de la anexión a alguna potencia. O sea, a Pedro Santana le tocó anexarnos a España. Pero si Pedro Santana no hubiera hecho eso... Lo está justificando. No estoy justificando. No, porque... Lo que estoy diciendo es que si Pedro Santana no hubiera optado por la anexión a España, algún otro gobernante o Haití nos hubiera ocupado otra vez, o algún otro gobernante hubiera decidido anexarnos, ya sea a Francia, o ya sea a Portugal, o a cualquier otra potencia del momento. Porque la verdad es que la anexión se hacía prácticamente obligatoria, porque la República Dominicana no tenía cómo sustentarse en ese momento. Como república independiente. Arrancó mal. O sea, como país, económicamente arrancó mal. Y de hecho los haitianos intentaron recuperar el territorio más de una docena de veces después de 1844.
Hasta 1856 tuvieron Constantemente. intentando entrar Sí, aquí. constantemente. Eso fue, hubo que invertir mucho dinero para que eso no pasara. La restauración se produce en 1865. Así es. En un momento en que incluso participaron algunos de los independentistas, participaron también en la guerra de la restauración. Así es, sí, sí. Y hay situaciones que se dan y que se tornan interesantes, Jairo, porque tú sabes que el Juan Pablo Duarte estuvo en el exilio desde 1844, desde la independencia misma, que él Entonces, promovió. él estuvo fuera, en Sí. el momento de la independencia, él estuvo fuera. Sí, Estuvo durante fuera. los 17 años de independencia él estuvo Sí, fuera. estuvo fuera. Entonces, para el 65, o antes del 65, 64 tal vez, él Juan regresó. Pablo Duarte murió en el 76. Sí, en Murió en 1876. julio del 76. Pero cuando él regresó a luchar nuevamente por la independencia, en este caso por la restauración, y se encontró con la sorpresa, si se quiere, de que muchas personas ni siquiera lo conocían, Eso sí es. porque Sí. ya no lo recordaban. Así es. Pues tenían Eso sí. casi 20 años que Sí, no lo veían. eso Entonces dijeron, sí, eso ¿y quién es este? Ah, no, que yo soy Juan Pablo Duarte. Bueno, entonces eso fue también chocante porque se dieron muchas Entró por el situaciones. Osama. Desembarcó en una goleta por el Osama. Ahora, Ey. esa restauración hizo nacer la Segunda República. Así es. Esa Segunda Vamos a una República pausa. se extendió ¿hasta qué año? Hasta la primera intervención de Estados Unidos. En el año 1916. 16. Vamos ahora, venimos con más de dinámica económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Actuar por un país más limpio le da color a nuestras vidas. Si todos lo hacemos, tendremos el país que soñamos. Un mejor mañana empieza hoy. Cervecería Nacional Dominicana y Dominicana Limpia.
Severino, Dime. la Segunda República se extendió, Dominicana, se extendió de 1865 a 1916. De 1865 a 1916. Sí, la segunda. 51 años. Cuando entonces se produjo la intervención norteamericana en 1916, que se extendió hasta 1924. Pero esa otra intervención también fue por razones económicas. Así es. Por razones económicas, deterioro económico total en la República Dominicana. La deuda. Estados Unidos estableció una especie de estrategia de compra de deudas que teníamos con diferentes países o diferentes potencias. Entonces lo que hicimos fue que unificamos la deuda con Estados Unidos. Estados Unidos dijo, bueno, ahora yo soy tu único acreedor. Sí. Ahora tú me debes a mí. Sí. Tomó las aduanas. Y tomó las aduanas. Sí. Pero nosotros éramos tan verdugos, Jairo. ¿Cómo así? Oye bien, para que tú veas. Que las aduanas de aquí, te voy a poner un ejemplo, no te voy a dar el dato exacto porque no tengo el dato exacto, pero las aduanas de aquí, por ejemplo, generaban para el fisco interno 20 millones. Por ponerte un ejemplo. Sí, un ejemplo. Entonces, Estados Unidos agarra y ocupa las aduanas previo a la ocupación norteamericana y le dice a República Dominicana, mira, yo voy a ocupar las aduanas, voy a cobrar yo todos los impuestos, me voy a descontar lo que tú me debes y te voy a dar lo que sobra cada mes en cuotas. Así es. Y lo que sobraba, después que Estados Unidos se descontaba lo que se descontaba, era más de los 20 millones que nosotros cobramos como total. Oye bien, nosotros teníamos un cobro total de una cantidad de X. Estados Unidos ocupa nuestras aduanas, se descuenta todos los meses una cantidad de dinero para cobrarse su deuda. Y aún así lo que sobraba era mayor a lo que nosotros cobramos sin Estados Unidos. Eso te da una muestra de cuán corruptos. ¿Qué pasa? ¿No? De cuán corruptos eran. Pero ven acá, no por eso histórico. Mira, es una muestra de eso. Ahora, esa intervención, y quería hacer referencia a eso, Jairo, se extendió de 1916 a 1924 para tumbar un mito. Sí. Estados Unidos también intervino a la República de Haití en esa misma época, de 1915. Bueno, un año antes. Un año antes que a nosotros. Un año antes estaba allá. Hasta 1934. 34. Duró 10 años más que aquí. O 11 años más que aquí. Sí. Quiere decir que entre 1916 y 1924, Estados Unidos tenía bajo su ocupación la parte este de la isla y también la parte oeste. Y aún así, durante esos 8 años no se le ocurrió integrar a las dos sociedades en una misma república o en un mismo país. Entonces, eso de que las grandes potencias que quieren integrar a Haití y la República Dominicana es un mito. Un mito tan grande que fíjense que a principios del siglo pasado, Estados Unidos estuvo en las dos partes, ocupó a Haití y ocupó a República Dominicana, y aún así no propuso o no promovió la fusión. En un momento dado. ¿Pudo haberla promovido? Sí, así es. ¿Pudo haberla promovido? Así es. Pero como quiera, tú sabes que la realidad era muy diferente. Quizás habría que analizar ese pero si tú lo dices, ¿y tú crees que si tú lo planteas en este tiempo va a ser? Siglo XX diferente. Como quiera, en este tiempo sería igual, Jairo. No es verdad que las potencias quieren de que unificar la isla, de que los dos países. Eso es mito. Eso fue un invento de Balaguer para levantarnos nuestra nacionalidad y cosas nosotros. Que no estuvo mal, pero eso no es así. ¿Y cómo tú analizas desde el punto de vista? Ahora, lo que yo sí analizo es el acto criminal de Francia, que a cambio de aceptar la independencia de Haití, todavía creo que le está cobrando un canon, una especie de penalidad. Entonces, tú me tienes que pagar ese terreno, esa parte de la isla. Y los haitianos, aquí hablamos de la miseria de los haitianos, pero los franceses, cuidado, lo único que han hecho es exprimir a esos haitianos, porque todavía, hasta la actualidad o hasta muy recientemente, le cobraban por esa independencia de 1804. Sí, son unos intrusos ahí. Sí, son los intrusos. Porque ellos no fueron los colonizadores. Claro, eso también es culpa de los españoles que estaban débiles. Vivían bien. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Esta es una semana de recuperación. Jairo, mira, esto es historia no de historiadores, sino una historia para que la gente como que entienda. Para que la gente entienda. Sí. No hablamos mucho de fechas o de montos. Pero sí de contexto. O de héroes específicos, pero sí de contexto. Señores, gracias. Bye bye.